Buenos días, hermanos, hermanas. En este domingo, Dios les bendiga y vamos a iniciar con nuestra clase de escuela dominical. Les invito a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día de vida que nos concedes, por la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender de ella, Señor, de estar juntos a través de este medio de comunicación y poder juntos escudriñar tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, que hables a nuestra vida, Señor, que dejes una enseñanza clara y tengamos todos una actitud, Señor, de seguir bajo tu guianza en el camino que tú nos muestres, bendito Dios. Una oración, Señor, como cada día, en favor de aquellos que están pasando por prueba de enfermedad. Que tú seas su médico, su sanador, Señor, que les levantes de la cama, que les restaures cualquier dolencia, cualquier problema de salud que tengan, Señor, y que seas muy especialmente con tu iglesia en este domingo, en donde quiera, Señor, que estemos para adorarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana tenemos una lección que lleva por nombre El Pacto de la Gracia de Dios. Y como cada día mencionamos una verdad central que rige la lección. Y en este caso, el día de hoy, tenemos que los varios pactos que encontramos en la Biblia demuestran los esfuerzos de Dios por relacionarse con su pueblo. Y con este estudio iniciamos una nueva unidad que se llama Dios se relaciona con nosotros. Y Dios no solamente nos ha dado la salvación en su Hijo Jesucristo, no solamente ha mostrado la manera en que hemos de comportarnos como sus hijos, y no solamente nos da la capacidad para cumplir con sus preceptos, sino que también Dios está dispuesto a relacionarse con nosotros. Y lo hace por medio de su palabra entregada en la Biblia. Lo hizo de una manera perfecta al humanarse en Jesús, y a través de la historia lo ha hecho estableciendo pactos con nosotros. El establecimiento del pacto en el Antiguo Testamento inicia el desarrollo del propósito de Dios para con el hombre, pero no llega a su perfección. El cumplimiento de este pacto se encuentra en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Y recordemos que un pacto es un acuerdo, un contrato, como significado de la palabra. El punto número 1 de nuestra lección lleva por título Preparativos para una celebración de un nuevo pacto. Y encontramos el pasaje a estudiar en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 16 al 21. Marcos, capítulo 14, versos 16 al 21, y les invito a leer conmigo esta porción que dice de la siguiente manera. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va
según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En el principio del ministerio de Cristo, Él anunció el cumplimiento del pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho con su pueblo. En Lucas 4:21 dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús anuncia el cumplimiento del pacto que había hecho con su pueblo. Y al final de su ministerio establece para sus discípulos un recordatorio del cumplimiento del pacto. O sea que instituye la cena del Señor a manera de recordatorio de este cumplimiento del pacto. Jesús ya había hecho preparaciones cuidadosas para la última comida con sus discípulos. Y por ser la Pascua una fiesta nacional, la población de Jerusalén aumentaba y los arreglos debían ser hechos con debida anticipación por la característica de la festividad. La Pascua estaba entre las fiestas más sagradas de los judíos porque en ella los israelitas recordaban su liberación de Egipto. Tenía que ser observada con gran cuidado y solemnidad. La Pascua incluía el cordero en recuerdo de que sus hogares habían sido protegidos por la señal de la sangre cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto. Incluía también el pan sin levadura, que les recordaba el pan que comieron deprisa cuando escaparon de la esclavitud. Incluía un tazón de agua salada, recordando las lágrimas que derramaron en Egipto y las aguas del Mar Rojo que atravesaron milagrosamente. Además, incluía una colección de hierbas amargas para recordarles la esclavitud que vivieron en Egipto. Tenía también la Pascua una pasta de frutas machacadas que se preparaba con manzana, dátil, granada y nueces. Y esta pasta les recordaba el barro con el que fabricaron los ladrillos en Egipto. Además, incluía las 4 copas de vino que recordaban las 4 promesas que se estipulan en Éxodo 6, allá en los versos 6 y 7, cuando dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Estas promesas eran recordadas en la Pascua. Cada detalle hablaba del gran día de la liberación. Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en nuestros días, en nuestra celebración de la ordenanza de la Cena del Señor, no tiene tantos elementos como la Pascua judía, pero una vez que conocemos todos los elementos que incluía la Pascua judía, seguramente cuando celebremos la Cena del Señor le encontraremos un nuevo significado por la relación que podemos hacer. El punto número 2 de nuestra lección se titula La celebración de un nuevo pacto. Y el texto lo encontramos ahí mismo en Marcos capítulo 14, ahora los versos 22 al 25. Marcos 14, 22 al 25, que dice de la siguiente forma. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo.
y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La cena del Señor es para el cristiano la misma cosa que la cena de la Pascua es para los judíos. Cristo está diciendo ahora que hay un nuevo pacto y una nueva Pascua, y por esto la cena conmemora el nuevo acto de salvación por Dios. Como el cordero y la sangre simbolizaban el sacrificio en el Éxodo, el pan y la copa representan a Cristo, quien se sacrificó para establecer el nuevo pacto. El antiguo pacto dependía de que Israel guardara la ley. Si se quebrantaba la ley, se quebrantaba el pacto y se rompía la relación entre Dios y el pueblo. Y como nadie puede guardar la ley a la perfección, pues el pueblo siempre está en deuda. Pero Jesús introduce y ratifica un nuevo pacto, una nueva relación entre Dios y el hombre que no depende de la ley, sino de la sangre derramada por Cristo, por amor. No depende de las obras, sino del amor divino. Nuestra liberación está basada en el amor de Dios, en lo que Él hizo por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este es el significado de ese nuevo pacto y de esa nueva liberación. El sacrificio de Jesucristo nos da esa nueva oportunidad. Y tenemos el punto número 3 de esta lección, que lleva por título El mediador de un nuevo pacto. Y se encuentra en Hebreos capítulo 8, versos 16 al 13. Hebreos 8, versos 16 al 13, versos 6 al 13, que dice de la siguiente manera. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La palabra clave de la epístola a los hebreos es mejor o excelente. En la persona de Jesucristo, Dios ofreció a la humanidad algo mejor que lo que había conocido en siglos pasados. El pacto que ofrece Jesucristo es superior al ofrecido a los israelitas.
Jesucristo en su función sacerdotal ministra en un mejor santuario y su ministerio es superior a los sacerdotes levíticos. Dios promete hacer por el hombre, por gracia, lo que no puede lograr por sí mismo. Los hebreos a quienes fue dirigido esta carta creían que la ley de Moisés era perfecta. El autor no pretende decir que la ley de Dios no fuera perfecta. No tenía defectos, pero le faltaba algo. La ley podía decir al hombre cómo vivir, pero no le impartía el poder para hacerlo. El defecto no estaba en la ley, sino en el hombre que la transgredía. Cuando alguien recibe a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo regenera a esa persona, le ayuda y la guía a practicar las leyes dadas por la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios está formado por personas que han aceptado el señorío de Cristo en su vida. Y lo hermoso de ese nuevo pacto es que no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia, del amor y la misericordia de Dios. Lo especial de ese nuevo pacto es que la relación del hombre con Dios ya no depende de la obediencia humana, sino enteramente del amor de Dios. Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes estos 4 domingos. Hasta la próxima vez.